Televidentes, desean a todos ustedes un cordial saludo en este nuevo programa de Renovando tu Corazón. Hoy un nuevo día, el Día del Señor, en el que nos sigue llamando a que nos enamoremos de Él, a que atendamos a su llamado, a su amor y a su misericordia. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, muy cercano acá a nosotros, a nuestra parroquia, y se trata del Padre Carlos Mario Gómez. Padre, un saludo muy especial, muchas gracias por acompañarnos y atender la invitación a acompañarnos en este programa Renovando tu Corazón. Un saludo para usted, Juan David, para todas las personas que nos ven por La Ceja TV en este hermoso programa de evangelización. El Padre Carlos es vicario acá en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, acá en el parque principal. Es el encargado también de la pastoral juvenil y nos está acompañando para desarrollar el tema del día de hoy. El tema del que vamos a desarrollar el día de hoy es la eutanasia. Vamos a hablar sobre la eutanasia en el transcurso de este programa y qué bueno, Padre, que usted nos está acompañando a transmitirnos todos los conocimientos que usted tiene desde la iglesia, desde los estudios que usted ha realizado. Sí, es un tema realmente de mucha actualidad y que atañe a nuestra fe, sobre todo al sentido de la vida. Por eso los invito para que sigan con mucha atención todo lo que vamos a decir sobre este tema de actualidad. Del Evangelio según San Mateo. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que a la primera vez, pero ellos los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído la Escritura? Dice así, la piedra que aquellos constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, la liturgia de la palabra del día de hoy en nuestra Iglesia Católica nos invita a reflexionar a través de este Evangelio que hemos acabado de escuchar sobre cuál es nuestro deber con el Señor, que nos ha mandado a administrar un terreno, una viña. Y llamemos terreno o viña todo lo que nosotros poseemos hoy en día. Llamemos viña o terreno nuestra familia. Llamemos viña o terreno nuestro trabajo, nuestros empleos, nuestros estudios, todo, cada una de las actividades que nosotros realicemos. Somos nosotros los labradores. Es Jesús, es nuestro Dios, el Padre, aquel dueño de esa viña que nos ha entregado a nosotros para que le administremos. Ahora bien, queridos televidentes, qué importante se hace que nosotros aprendamos a dar frutos, que nosotros en todo esto que estamos administrando podamos dar frutos y testimonio de lo que nos ha regalado el Señor a cada uno de nosotros.
Qué bueno que en el momento en el que el Señor se nos presente, nosotros podamos decirle: Señor, aquí está tu parte, aquí está la parte de lo que nos has mandado a administrar, aquí está mi familia, la he cuidado, Señor, aquí está mi familia, aquí están mis padres, los he honrado, aquí están mis hijos, los he cuidado. Que nosotros le podamos decir y dar la cara al Señor para decirle: Señor, me has dado a administrar una familia, me has dado a administrar un empleo, me has dado a administrar unos estudios, me has dado a administrar, Señor, relaciones sentimentales con mis amigos, y aquí está tu parte, Señor, aquí está lo que te corresponde, que es darte la gloria, porque todo lo que me has dado, Señor, está marchando bien. Que no seamos nosotros como estos labradores, que inclusive cuando el dueño de la viña envió a su hijo, también lo apedrearon, lo mataron, lo trataron mal, con el deseo de quedarse con la viña ellos mismos. Que no seamos nosotros como estos labradores, queriendo ser dueños de nuestra propia vida. Sabemos desde nuestra experiencia de fe que somos unos administradores de nuestra vida, que es Dios el dueño de nuestra existencia y es a Él el que le corresponde. Nosotros somos responsables, nosotros somos a quienes nos corresponde darle al Señor lo que a Él le corresponde, haciendo que todas las cosas de nuestra vida marchen bien, con una integridad cristiana en todo lo que le realicemos. Así, queridos televidentes, que la invitación el día de hoy es a que demos y mantengamos una integridad cristiana en todo lo que realicemos, para que el día en que Jesús se nos presente, nosotros le podamos decir: Señor, aquí está todo lo que me has entregado, lo devuelvo a ti porque es tuyo y no mío. Entrando a desarrollar entonces el tema que hemos preparado para el día de hoy sobre la eutanasia, Padre, qué bueno entonces darles una definición a todos los televidentes que nos están acompañando sobre ese caso puntual de qué es la eutanasia como tal. ¿Cuándo podemos decir qué es eutanasia? Bueno, la eutanasia, de la misma palabra podemos sacar la definición, que sería buena muerte. Eu significa bueno, thanasia, thanatos, significa muerte. Son muchos los estados que han ido aprobando una legislación a favor de la eutanasia. Nada más ayer Bélgica ha aprobado la eutanasia para los niños. La eutanasia es el derecho a morir, según los que la promueven, a morir dignamente. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué dignidad se habla? Es muy importante entender cuándo se puede pedir la eutanasia. Se dice que la eutanasia la pueden pedir las personas cuando ya no hay nada más que hacer por la vida, cuando están en un estado de casi muerte según ellos. En estos estados podemos encontrar el estado vegetativo o el estado de coma, que son dos cosas muy distintas. Porque según estas personas, cuando no hay conciencia, ya está la muerte. Pero entonces acá también sería interesante hablar cuando se puede hablar de muerte. Hablamos de muerte no tanto en el sentido de que deja fallar el cuerpo, porque es un concepto mucho más amplio, pero en las ciencias médicas la muerte existe o se puede pronosticar ya la muerte cuando el tronco encefálico deja de funcionar. Nosotros tenemos que imaginar el cerebro, el encéfalo, que hace parte el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que es el que conecta al miolo espinal. El tronco encefálico es el que maneja todas las funciones automáticas de la vida: el batido del corazón, la presión, el sueño y el estar despierto, las funciones automáticas. Se dice que cuando se deja de funcionar el tronco encefálico es porque ya está la muerte y ya se puede decir que esta persona ya murió. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay estados, sobre todo el estado de coma o otros estados que la persona es consciente, pero muchos de sus organismos no lo son. Por ejemplo, personas que los estados vegetales, todos hemos escuchado hablar, personas que ya no mueven las manos, no mueven los pies, pero no obstante pueden seguir pensando y pueden seguir teniendo información cerebral. O también está la muerte de la corteza, que la corteza es la parte exterior del cerebro, la que cubre el cerebro, es conocida también como materia blanca, materia gris.
y es la encargada de toda la conciencia. Y puede morir esta parte del cerebro, pero el organismo sigue actuando por sí solo. Y hay muchos casos, como veremos después, de personas que no obstante tienen la muerte de la corteza por un periodo, o muerte no, porque no se podría decir acá muerte, sino que deja de funcionar por un periodo de tiempo, pero después de algunos años, incluso después de 16 años, como veremos después, hay personas que se despiertan de ese sueño, por decirlo así. Entonces, lo primero hay que decir esto: la eutanasia es un homicidio o un suicidio, porque hay dos formas de eutanasia: cuando yo me la administro o cuando yo pido a otro que me la administre. Siempre va a ser negativa para la iglesia. Usted me preguntaba qué opina la iglesia. Hay un concepto muy importante en la iglesia, que el ser humano vale por lo que es y no por lo que hace. Santo Tomás decía: agitor seguitur esse, es decir, el actuar sigue el ser. Está primero lo que se es y después el hacer. Así sea una persona en una cama, tal vez moviendo solamente los ojos o sin mover los ojos, pero sigue viviendo por sí sola, tiene su dignidad y todavía es persona. Así no haga nada, pero el ser es lo que vale. Es persona y por lo tanto su vida se tiene que respetar y se tiene que proteger su dignidad hasta que muera por sí sola. En estos casos, padre, de la eutanasia, cabe hablar, y yo creo que lo deberíamos hablar también muy fuerte, y eso de la dignidad de la persona humana como tal. Lo hablaba el Papa Benedicto XVI, definiendo la dignidad de la persona humana, y es a lo que le debemos apuntar, a respetar y valorar la dignidad de la persona humana. Pero ¿cómo le podemos explicar entre los televidentes de esa dignidad de la persona humana? Y más cuando vemos a una persona que está en ese ciclo final o en ese estado de enfermedad. Bueno, si usted es una persona que está de acuerdo con que valen más las personas que hacen más cosas, que tienen más dinero, que tienen más valor, que hay diferencia entre los diferentes seres humanos, tal vez podrá estar de acuerdo con la eutanasia. Pero si uno es consciente que la vida vale por sí misma, que todos somos iguales, que todos tenemos la misma dignidad, no hay lugar en el pensamiento, coherentemente hablando, para aceptar la eutanasia. Porque el ser humano, volvemos y lo decimos, vale por lo que es, no por lo que hace ni por lo que tiene. Ahí es lo importante, que si la iglesia, si el ser humano estaría a favor de la eutanasia, está diciendo que hay seres que valen más que otros seres. En cambio no, la iglesia dice: todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, no importa que esté allá en la cama sufriendo y esté en situaciones críticas, vale como persona. Padre, muchas gracias. Yo los invito, televidentes, vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Qué dice la gente? Estamos conversando con las personas de acá de nuestro municipio sobre el tema puntual del día de hoy. ¿Qué tal, amigos de Renovando tu Corazón? Nuevamente en esta sección. Hoy salimos al parque principal del municipio de La Ceja a preguntarle a la gente si están de acuerdo o no están de acuerdo con la eutanasia y por qué. Vamos a escuchar sus respuestas. No estoy de acuerdo. En algunos casos, en otros casos sí. Ya cuando una persona ve que no tiene esperanza, yo creo que eso es mejor rapidito. Que le apliquen de una para que no sufra más. A ver, dentro de lo que hemos venido trayendo dentro de la tradición cristiana, pues nosotros respetamos la vida. Sabemos que la vida nos fue dada por un creador y que Él es el único que puede disponer de nuestra vida. Por lo tanto, creo que ningún ser humano está habilitado para disponer de la vida de otro ser humano. Es más, casi que ni de un animal ni de un árbol, porque nosotros estamos dados a cuidar el medio ambiente. Y si cuidamos los árboles, cuidamos los animales y luchamos tanto por un árbol, por un animal, para proteger nuestro planeta, ¿por qué tenemos que disponer de la vida del ser humano, que es lo más sublime que el Creador ha hecho? Por lo tanto, yo creo que infortunadamente hay enfermedades que llevan a la persona a padecer largamente, pero para eso están los medios médicos, para eso están las personas que han preparado para eso, para ayudar a aliviar un poco el dolor de la persona, no para quitarle la vida a una persona. Dependiendo de la enfermedad o la voluntad de la persona, diría yo que según la enfermedad que la persona tenga. No estoy de acuerdo, porque todo el mundo tenemos nuestro derecho a la vida
tenemos derecho a morir dignamente en la paz de Dios, no que otra persona tenga la decisión de que uno muera cuando pues la gente quiera que uno muera, sino que uno mismo tiene derecho a que la vida de uno llegue a su fin cuando el Señor lo requiera. Sí, estoy de acuerdo, porque de todas maneras es muy duro ver sufrir a una persona, que ya no se puede hacer nada por ella. Lo que está haciendo es sufrir y haciendo sufrir a las otras personas. Entonces, yo sí estoy de acuerdo. No, yo no estaría de acuerdo porque yo creo que pues la vida, pues así uno tenga como muchas enfermedades y todo eso, no se debería aplicar eso, porque yo digo que es mejor seguir así luchando por vivir y todo eso, a que de una que sí lo mataran. Y también esas personas que están inconscientes y que pues sí prefieren aplicarle la vacuna y eso, yo digo que no, porque sí, pues en mi lugar yo seguiría así estuviera muy mal. No, yo no creo. No, porque eso es quitarle la vida a una persona. No se puede. Porque Dios es el único que puede decir la vida de las personas. De por sí la gente mata y hace de todo, pero no. Eso no es de acuerdo. Porque me imagino que pues, ¿cómo va uno a estar de acuerdo con la muerte? No. Eso sería, pues, si a mí me tocaría, yo no daría el sí. Sí, estoy de acuerdo para que la persona no sufra tanto, no se quede ahí penando y los familiares tampoco estén penando al pie. No, como a veces sí, que me ha tocado muy duro con una hija, pero es duro uno decidir eso, y más porque nosotros somos católicos y eso es, bueno, no es permitido, pero para las personas que no ven sufrir, sí, muy bueno. Sí, pero sí le da a uno, a pesar de lo sufrir, pero si mi Dios no permite eso, pues uno resignarse a cuidar al enfermo o la persona que uno quiere. No, porque la persona misma debería decidir si se muere o si sigue viva. O si ella antes por su voluntad así lo dice, pues que así sea. No, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia porque pues uno es el que decide, no las personas, pues las personas no pueden decidir por uno. Cuando uno, pues si uno se quiere morir, pues bien, que le apliquen la eutanasia, pero uno diciéndolo. Y ya pues si no se quiere morir, esperemos a que se muera, pues ya normal. No, yo respondo también, yo no estoy de acuerdo con eso, porque es que la vida la quita uno, pero el Padre Celestial, no otro. Entonces uno, por mal que esté, por viejo que esté, o enfermedad, recibe esa enfermedad con tranquilidad y esperando lo que Dios haga con uno. Continuando con el tema del día de hoy sobre la eutanasia, padre, cabe hablar entonces de un estado o de un momento que los familiares o allegados a las personas enfermas suelen caer muy constantemente en el desespero o en las ganas de prolongar la vida de una persona, de un ser querido. Y viene aquí un término que bueno que lo expliquemos, que es puntualmente el encarnizamiento terapéutico. Cuando hablamos de encarnizamiento terapéutico, ¿a qué nos referimos como tal, padre? Bueno, entonces ya vemos que hay dos extremos. Por un lado está la eutanasia, es decir, por el mismo dolor, por la mínima situación, muerte inmediata. Incluso es interesante, salió una noticia diciendo que por primera vez en Bélgica, eso fue esta semana, una pareja de esposos pidió la eutanasia porque uno tenía un problema de próstata, cáncer de próstata, y el otro y la mujer tenía un cáncer, no me acuerdo de qué, desde algunos años. Entonces, que los dos quieren morir al mismo tiempo. Entonces, está por esto, el miedo al dolor. Pero por otro lado, está ya querer mantener la vida en todos los costos y hacer todo lo posible porque esa persona no muere. Entonces, el encarnizamiento terapéutico es cuando se va a los medios, solamente a los medios extraordinarios para mantener una vida que tal vez tienen ninguna probabilidad de continuar. Entonces, es cuando se hace que la persona esté conectada a cosas externas, a cosas que sí, pueden prolongar la respiración, pero que se sabe que en el momento en que se desconecte ya va a morir.
Entonces, ese también es otro extremo que la iglesia tampoco está de acuerdo. Acá es importante entender una cosa, Juan David. Nunca a ninguna persona se le puede negar la hidratación y la comida, el agua, la higiene. Son cosas que si la persona sobrevive solamente con el comer, con hidratación, beber agua o comer lo que pueda comer, pero sin medios artificiales, si tiene que conservarse la vida. Pero si ya está sujeta a cosas artificiales, aparatos, que en caso de que se desconecte un aparato y la persona muere, pues en esos casos se puede desconectar. Esto es muy importante, pero si puede sobrevivir solamente con la hidratación y con la comida, la vida sigue, porque está viviendo por sí misma. Pero nadie está obligado a vivir con medios artificiales. Entonces hay personas que hacen todo lo imposible para mantener un cuerpo con vida, pero que tienen una mínima probabilidad o ninguna probabilidad de poder restablecer la salud. Padre, en estos temas de la enfermedad y cuando estamos hablando de estos procesos de personas con enfermedades terminales, vienen los criterios de proporcionalidad que la iglesia los ha llamado también así, y son criterios en los que uno normalmente acude para hacerle un tratamiento a una persona. Pero entonces, ¿cómo expliquemos a las personas? Porque hoy en día muy pocas personas conocen sobre estos criterios de proporcionalidad y cómo se debe acudir realmente a esos criterios de proporcionalidad. Bueno, ¿Qué son los criterios de proporcionalidad primero? Esto sobre todo se habla en la cura del dolor, y es prácticamente que los medios que yo utilizo para curar el dolor tienen que ser proporcionales al resultado. Padre, que si yo puedo utilizar un analgésico para el dolor, claro, pero si no utilizar un analgésico que le va a quitar la memoria simplemente por un dolor de uñas. Si es un dolor grande y va a utilizar una cosa fuerte que tal vez tiene repercusiones en los procesos cognitivos, ahí vale la pena. Pero si es para menguar un dolor que no es muy fuerte, no se podría aplicar. Entonces, las curas que se hacen para menguar el dolor tienen que ser proporcionales al resultado. Por eso se habla de una proporcionalidad. Y claro, se puede utilizar estos medios, estos analgésicos, estas medicinas para curar el dolor. Vale, entonces podríamos hablar de este tema de los criterios de proporcionalidad, es acudir a un bien que nos haga un bien mayor. Eso sería excelente. No ponerlo sobre un bien mayor o un daño mayor a mi persona, a una personalidad, por un bien menor que puede dañar más a la persona. Exactamente. Bueno, padre, hablemos entonces también acá, y cabe mucho sobre el tema que estamos desarrollando en este bloque, y usted nos decía ahorita, y cuando hablamos de eutanasia, porque hay suicidio o porque puede haber también omisión en el tratado y en el cuidado de las personas enfermas. Y pues yo quiero que hablemos entonces acá en este punto como tal de los cuidados paliativos, que se le debe hacer a las personas que están en este estado final. Claro, los cuidados paliativos era lo que hablamos anteriormente, que a nadie se le puede negar la asistencia mínima, la asistencia de la limpieza, de la comida, del agua, la asistencia así, de un ser humano normal. Esos son los cuidados paliativos. Y también para poder menguar el dolor, para disminuir el dolor. Es interesante, acá me viene el caso de una señora inglés, se llamaba Patricia White. Patricia White ya le habían dado muerte cerebral y estuvo por 16 años en estado vegetativo. Y de un momento a otro la pasaron a una clínica porque tenía algún problema en el corazón. Entonces la llevaron a la clínica y después de 16 años, teniendo todos sus cuidados paliativos, porque el esposo como que la quería mucho, estaba en el hospital y de un momento a otro dijo: por favor, no me pongan esa sábana blanca. Y de ahí empezó todo un proceso de volver a conquistar el lenguaje. Siguió paralítica, pero ya pudo volver a hablar. Otro también me viene a la mente, se me fue el nombre, esta era Patricia White, una Katie Pink. Katie Pink ya le habían dicho, está muerta, sufrió un accidente postpartum. Después del parto sufrió como que algún estado y lo llevó a algún derrame cerebral, y ya a la familia le dijeron no, ya no hay nada que hacer. Invitaron a los otros hijos, al esposo, y ya cuando estaban ahí ya para despedirse de ella, le dijo uno de los hijos: por favor, ma, denos una respuesta
si nos amas. Movió los ojos y dio a entender que sabía pensamiento. También ya ahí se dieron cuenta las curas, la cura paliativa, todo el proceso de sanación, de cuidados, y después logró recuperarse después de 18 meses. Hay muchos casos de personas que vuelven. Si quieres, pues seguimos hablando de todos estos casos. Yo los invito, televidentes, entonces vamos a pasar a la siguiente sesión a ver este video que hemos preparado para el programa del día de hoy, y al regreso entonces seguiremos profundizando sobre ya estos casos de los milagros y de las enfermedades como tal. De niña escuché tu llamado, en mi inocencia podía distinguir tu voz, la voz más dulce que había escuchado. Me dijiste tú eres mía y siempre estoy a tu lado. Mientras te fui conociendo más, quería más y más de esa paz, de ese amor que solo tú puedes dar. Y me enamoré, me entregué, y era tan fácil decir. Pongo mi vida en tus manos, te abro mis brazos, me rindo a tus pies. Cambia lo que quieras de mí, hazme como tú, enséñame a vivir. Pongo mi vida en tus manos, no hay mejor lugar, confío plenamente en ti. Cómo cambia uno con la vida y los daños. Mi fe no es tan fuerte como lo solía ser. Todos estos años me hicieron retroceder. Cuando apenas me levanto me vuelvo a caer. Demasiado tiempo caminando en la oscuridad, ignorándote, mi alma ya no puede más. Pero tú sigues ahí, siempre dispuesto a perdonar. Me invitas a empezar, a volverme a entregar, y hoy te quiero decir. Pongo mi vida en tus manos, te abro mis brazos, me rindo a tus pies. Cambia lo que quieras de mí, hazme como tú, enséñame a vivir. Estoy aquí, hoy te digo sí, y jamás te quiero soltar. Pongo mi vida en tus manos, no hay mejor lugar, confío plenamente en
Continuando entonces con el tema que del que veníamos hablando antes del video que hemos acabado de ver, Padre, hablemos entonces de esos casos milagrosos. Pero antes de hablar de esos casos milagrosos, de explicar realmente qué es un milagro, hablemos de que Jesús sanó muchos enfermos cuando se pasó por la tierra, cuando estuvo físicamente, y sabemos desde nuestra fe que Él sigue obrando y sanando a muchas personas en sus enfermedades. Pero, ¿qué le podríamos decir si en estos momentos hay un televidente que está de pronto en alguna enfermedad terminal? ¿Cuál es el sentido que le debe dar a la enfermedad que está padeciendo en estos momentos? Bueno, es importante notar una cosa en los milagros de Jesús, que Jesús fue un médico no solamente de los cuerpos, sino y sobre todo fue un médico de las almas. Y Él, más que sanar por sanar, lo que buscaba era la redención de la persona en su integridad. Recordemos, por ejemplo, el caso del paralítico. Primero le perdonó los pecados. Entonces, la enfermedad sentida en un aspecto cristiano, vivida cristianamente, no tiene que ser una sanación a la fuerza. No puedo obligar a Dios a que me sane, sino en primer lugar la oración tiene que ser para que me ayude a aceptar tu voluntad, Señor, en estos momentos de enfermedad. Y cuando se acepta la voluntad, ahí ya pueden venir los milagros. Pero en primer lugar nos tenemos que realizar desde la enfermedad. Me viene en la mente una frase de un filósofo, Víctor Frank, psicólogo. Decía: yo no le temo al sufrimiento, le temo al sufrimiento sí, cuando carece de sentido. Entonces lo primero es encontrar el sentido en el sufrimiento. Cuando se encuentra el sentido, cuando yo me uno a la cruz de Cristo, allá pueden venir muchas cosas, pero lo primero es unirme a Jesucristo, y tal vez ahí, desde el dolor, desde el sufrimiento, Dios me está invitando a realizarme como persona. Padre, yo creo que nosotros y todos nosotros los cristianos, en estos temas de la enfermedad, muy normalmente acudimos o nos vemos reflejado en un santo, hablando como tal del santo Job y conociendo un poquito la historia de él, ya en los momentos en el que empezó a verse muy enfermo en su fidelidad a Dios. ¿Cómo podríamos entonces invitar a las personas enfermas y a quienes están acompañando también a las personas enfermas a verle ese sentido verdadero a la enfermedad que pueden estar padeciendo, esperando y confiando plenamente en el Señor? Claro, se trata de llevar la cruz con paciencia y perseverancia y creatividad cada día. No es llevar la cruz pasivamente, no es resignándonos, sino aceptando. Aceptando me implica a mí hacer todo lo posible para hacer cada día mejor, para aprovechar el momento, para sacar siempre todo de las situaciones difíciles de la vida, sacar conclusiones que me lleven a mí a amar más a Dios y a los demás. Y esto muy importante lo que usted dice, porque en un mundo individualista, donde solo se piensa en el placer, donde ya se desconfía del otro, la situación de enfermedad nos causa miedo. Por eso muchas personas dicen: no, si yo no tengo conciencia, si yo sufro un accidente y después no puedo moverme por sí solo, mejor yo pido la eutanasia. Pero no, yo creo que nosotros tenemos que confiar en el otro y tenemos que saber que es que no estamos solos, y por eso estos enfermos, los que cuidan a los enfermos, son también una esperanza, decir que se puede vivir la enfermedad con sentido. Siguiendo con los casos, hay un caso que marcó mucho la historia de la vida de un Terry. Terry estuvo también por mucho tiempo sin sentir, en estado vegetativo, 16 años, pero la familia siempre lo cuidó y siempre estuvo ahí. La cura paliativa viene de eso, de un manto. Palio significa manto, y estuvo ahí como ese manto que acompañó a su hijo durante toda la vida. Y después de 16 años se dieron cuenta que estaba pensando, que pensaba. Le instalaron precisamente con encefalograma, se dieron cuenta de todo eso. Le instalaron un aparato y él ya puede hablar a través de un teclado. Entonces mire todo lo que se puede hacer cuando hay interés por la persona, cuando se tiene paciencia, cuando se espera y cuando se confía en el Señor. Padre, podríamos hacerle una invitación inclusive a los enfermos. Y he conocido casos también de muchas personas enfermas que les declaran alguna enfermedad terminal, y es el caso de hablar inclusive de la aceptación de la enfermedad desde una vivencia cristiana. Y yo creo que cuando hablamos de este tema de la eutanasia, cabe mucho ese tema o el término de aceptación. Aceptar y acoger la enfermedad en ese momento que se está viviendo desde una fe cristiana que nos da esperanzas en Jesús precisamente. Pero uno,
¿cómo podríamos tratar o de qué manera enfrentarnos a un enfermo, a una persona que está padeciendo, que le han declarado una enfermedad, pero que no ha aceptado ese estado que le han declarado? Bueno, y de hecho es algo muy necesario la enfermedad. Lo más duro es un enfermo que no acepte su condición, y conocemos enfermos que por no aceptar su condición no se toman las medicinas, no se cuidan, no tienen ni siquiera el aseo personal. Entonces lo primero es hacer ver que la vida tiene su sentido, no por lo que uno haga, lo que decíamos al inicio, sino que la vida siempre va a tener su sentido. Y si yo no acepto las cosas, no las puedo modificar. Si el artesano no acepta lo que tiene en sus manos, no ve ese pedazo de madera o ese pedazo de barro, ¿cómo lo va a poder modificar? Lo mismo nosotros, si no aceptamos los problemas, si no aceptamos las enfermedades, si no aceptamos la realidad, ¿cómo vamos a hacer para transformarla? La transformación implica una aceptación. Y yo tengo que aceptar las cosas con esperanza. Por eso a un enfermo se le tiene que infundir mucha esperanza. Y no es esperanza sin sentido, que usted se va a sanar, o una esperanza de pronto que con un optimismo sin fundamento. No, usted tranquilo que usted se va a sanar mañana. No, es la esperanza de saber, usted vale para Dios, usted vale para nosotros que somos su familia, usted vale por lo que está ahí. Usted nos puede ayudar mucho, su presencia nos agrada, su presencia es un aliciente para nosotros. Acepte eso, cuídese, siga comiendo, tomando los medicinales, acepte la vida, no pide otras cosas, no mire esto con negativismo, acepte su cruz. Entonces yo creo que la esperanza que le puede infundir la familia, uno ve enfermos con un ambiente cristiano, con familias de oración, con familias de fe, que la enfermedad cambia mucho cuando se mira desde la perspectiva cristiana. Televidentes, yo los invito en estos momentos, pasemos a la siguiente sección, en el corazón de María, y al regreso daremos conclusión y estaremos terminando ya el tema que estamos desarrollando. ¿Qué tal, queridos televidentes? Bienvenidos a En el Corazón de María. Hoy voy a hablarles un poco sobre la Virgen Milagrosa, que se le aparece en el año de 1830, el 27 de noviembre, a Sor Catalina mientras ella meditaba en una capilla. Ella siente la presencia de la Santísima Virgen María cuando siente el roce de una seda que se le acerca a su cuerpo. La Virgen aparece vestida de blanco, con mangas largas y una túnica que le llega hasta el cuello. Es de esta manera como Sor Catalina dice que no ve la manera de explicar tanta belleza de la Santísima Virgen María. Sus pies posaban sobre un globo blanco, del que únicamente se le veía la parte superior. Allí se veía como la Virgen aplastaba una serpiente verde con pintas amarillas. También podíamos notar de que la Virgen lo que hacía era llevar sus manos hasta su corazón. Y de esta manera veíamos cómo llevaba un globo pequeño de oro, lo que hacía referencia al mundo. Ella hablaba sobre todo de Francia, pero de todos sus hijos en general, de todo lo que somos nosotros para ella. La Virgen lo que hacía era recordarnos que ella es ese canal y ese puente entre Cristo y el hombre, que siempre está intercediendo por cada uno de nosotros. Mientras Sor Catalina contemplaba la belleza de la Virgen, ella le dice lo siguiente: este globo que ves representa al mundo entero, especialmente a Francia y a cada alma en particular. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que la piden. Las perlas que no emiten los rayos son las gracias de las almas de los que no me piden. Si vemos a la Santísima Virgen María, ella lleva en sus manos unos anillos, los cuales representan la luz que decíamos con anterioridad. Cada reflejo lo que nos hace entender es que la Virgen sí atiende las peticiones que nosotros le hacemos y las lleva a su Hijo Jesucristo para que Él responda a cada uno de nosotros. Entró a la vida religiosa con las Hijas de la Caridad el 22 de enero de 1830 y después de 3 meses de postulado, el 21 de abril, fue trasladada al noviciado de París. La Virgen le hizo varias recomendaciones a Sor Catalina, pero en lo que más enfatizaba a ella era en la manera en la que debía actuar en el paso de los días. Una de las cosas que más le pedía era en el momento de la tempestad, en el momento en que ella sintiera algo de angustia o se sintiera de alguna manera perseguida, era la paciencia, le pedía mansedumbre y gozo, porque sabía que a pesar de las dificultades,
pues nuestro Señor Jesucristo y por ende la Santísima Virgen María iba a estar con ella. También le pedía que con sus maestros fuera disciplinada y fuera atenta. Yo quiero ahora hablarles sobre una medalla que seguramente ustedes conocen o por lo menos han escuchado hablar un poco de ella. Es sobre la medalla milagrosa. Pero quiero decirles algo bien importante, y es que no es la medalla en sí, porque la medalla como tal es un material, es un objeto muerto que solamente es como una representación que tenemos los seres humanos de lo que es la Virgen María. Pero lo que realmente hace los milagros es la fe y la manera como usted llegue a los diálogos con Jesucristo. Cuando usted le pide sobre alguna necesidad que usted tiene, es cuando Jesús realmente obra. Es su fe, no es la medalla. Yo quiero explicar un poco sobre cada una de las partecitas que esta medalla trae. En el adverso, María aplastando la cabeza de la serpiente que está sobre el mundo, ella, la Inmaculada, tiene poder en virtud de su gracia para triunfar sobre Satanás. El color de su vestuario y las 2 estrellas sobre su cabeza, la mujer del Apocalipsis, vestida del sol. Sus manos extendidas, transmitiendo rayos de gracia, señal de sumisión de madre y mediadora de las gracias que derrama sobre el mundo a quienes la piden. Yaculatoria, dogma de la Inmaculada Concepción, antes de la definición dogmática de 1854. El globo bajo sus pies, reina del cielo y de la tierra. El globo en sus manos, el mundo ofrecido a Jesús por sus manos. En el reverso, la cruz, el misterio de redención, precio que pagó Cristo. La M, símbolo de María y de su maternidad espiritual. La barra es una letra del alfabeto griego iota, que es monograma del nombre Jesús. Agrupados ellos, la Madre de Jesucristo crucificado y el Salvador. Las 12 estrellas, signo de la iglesia que Cristo funda sobre los apóstoles y que nace en el calvario de su corazón traspasado. Los 2 corazones, la corredención, unidad indisoluble, futura devoción a los 2 y su reinado. La medalla anteriormente era conocida como la Inmaculada Concepción, pero en vista de que a través de ella han surgido ciertos milagros, pues tomaron la idea de ponerle mejor la medalla milagrosa. Bueno, queridos televidentes, fue un placer para mí contarles un poco de esta advocación mariana, de este regalo que la Virgen nos hace. Los esperamos en una próxima sesión en el Corazón de María. Dios los bendiga. Continuando entonces, Padre, con este tema de la eutanasia, qué importante también dar claridad a los televidentes, a todos los que nos acompañan, sobre la dignidad de la persona. Hablamos al principio de que toda persona es digna, de que se le debe reconocer por lo que es como persona, por lo que somos delante de Dios, pero hablemos de esa misma dignidad de la persona en esa misma proximidad de la muerte como tal, porque yo creo que sí puede ser un poquito diferente el trato, porque cuando se está en esa proximidad de la muerte, normalmente en todas las personas se empieza a aclarecer un poquito ese sentido de la muerte cuando se está acercando un poco más, se va acercando a Dios realmente. Claro, aquí podríamos definir 2 tipos de derechos: los derechos médicos, por decirlo así, y los derechos espirituales. En cuanto a la medicina, la persona tiene derecho a ser atendida hasta el final, a darle siempre todo lo necesario para vivir, a ayudarle y a darle medicinas para poder sobrellevar el dolor. Son estos cuidados mínimos que se tiene que tener por una persona, por un ser humano. Y también la asistencia espiritual, la asistencia psicológica, la asistencia del personal médico, a que se trate bien, a que no se trate a golpes, a que no se trate como una cosa, sino que se le tenga siempre respeto como ser humano. Y aquí hay un derecho, y que sería importante también para después hacer un programa sobre si el paciente tiene derecho a saber o no saber la verdad, que es algo muy interesante. Si una persona tiene cáncer, ¿se le tiene que decir que tiene cáncer o no? Porque algunos dicen sí, tiene derecho a saber la verdad, otros dicen no. Pero a nivel pues de la bioética cristiana se dice que se tiene que decir la verdad cuando la persona la pueda entender. Si uno ve que la persona de pronto se desespera sabiendo toda la verdad, pierde las esperanzas y esto le va a afectar para su bienestar espiritual y físico, es mejor no decir la verdad. Pero como principio le tiene que decir la verdad. Pero entonces estos derechos siempre se tienen que tener en cuenta en este momento importante del ser humano, que ya cuando está preparando todo para ir a la casa del Padre. Padre,
al iniciar el programa hablábamos de que la muerte no es algo indigno, ¿cierto? Y hablando de ese tema de eutanasia, podemos decir que lo que se hace realmente indigno es cómo muere una persona. Y yo creo que es algo que es muy importante y que las personas, que nosotros debemos ser muy conscientes, porque muchos hoy en día seguimos viendo la muerte como algo indigno, pero yo creo que debemos dar claridad sobre eso. Y en esto inclusive podemos decir de que todos nosotros tenemos el derecho a morir. Hablemos un poco sobre ese derecho a morir y sobre ese de la dignidad de la muerte como tal, de ese paso de la vida a la resurrección o de la muerte a la vida como tal, como lo definimos nosotros cristianamente. Sí, precisamente todos estos temas de la eutanasia y la fuerza que ha tenido en los últimos años corresponde a otras variables que se han presentado en la actualidad. De nuestro diccionario moderno han salido palabras como sacrificio, como dolor, como muerte. Nos da miedo hablar de la muerte, nos da miedo hablar del dolor, del sacrificio. Son palabras que quisiéramos sacar de nuestra vida. Y claro, como son realidades que tarde que temprano nos tenemos que enfrentar a ellas, decimos, el momento en que me llegue a mí el dolor, la muerte, es mejor apresurar la muerte para no tener que sentir nada de eso. Sí, tenemos, más que el derecho, tenemos la realidad de la muerte y por eso tenemos que respetar. Y más que el derecho a la muerte, tenemos el derecho a vivir. Y por eso la eutanasia siempre va contra el principio fundamental, que es el principio, el valor fundamental de la vida. Y cuando yo estoy a favor de la eutanasia, estoy también y respetando o estoy en contra de la vida de los demás. Porque también es otra cosa, que muchas personas piden la eutanasia en un momento de dolor, en un momento en que están solos, desesperados, que la solución no es la muerte, sino la solución es que se hayan cuidados más dignos hacia estas personas. Si una persona tiene el amor de una familia, tiene la comprensión, tiene el apoyo, difícilmente pedirá la eutanasia, porque esta persona querrá vivir y quiere seguir en medio de los suyos. Pero cuando alejamos de nosotros los principios cristianos, allá la vida va perdiendo sentido y por eso vamos a querer acabar con ella lo más rápido posible. Entonces es el derecho a vivir el que tiene que primar en nosotros y saber que la vida es un don de Dios. Y Él es el que toma la decisión de cuándo nacemos y cuándo tenemos que ir a su encuentro. Padre, para terminar entonces con este bloque, qué bueno precisar sobre dos puntos como tal. Primero, hablamos al principio de que la eutanasia es un suicidio o un homicidio. Y entonces, qué bueno que definamos esa eutanasia como un delito, o sea, que quede claro que nosotros como cristianos no debemos tampoco apoyar la eutanasia porque es un delito y estamos dando muerte a una persona. Y segundo, Padre, ¿qué le podríamos decir a un médico cristiano cuando se le pide la eutanasia? ¿Qué posición debe tener o debe tomar frente a esta petición que se le está haciendo? Siempre la eutanasia va a ser un asesinato, un homicidio o un suicidio, siempre. No hay condiciones que valgan, que si la persona está muy mal, que si los familiares lo aceptan, que si la misma persona lo aceptó, nunca. La vida es un don de Dios y tenemos que respetar la voluntad de Dios. Bien, Padre, le agradezco. Yo los invito a ustedes televidentes, vamos a pasar a la siguiente sección, Huellas de Santidad, y al regreso ya con las conclusiones finales de nuestro programa. Un saludo muy especial para ustedes televidentes. Hoy se encuentra con nosotros Cindy Chica, una integrante de nuestra escuela de formación y quien va a compartir con nosotros la historia de un santo que siempre defendió la vida. Se trata de San Luigi Guanella, quien nació en Italia en 1842 y fundó dos congregaciones que se dedicaron a atender y auxiliar a los discapacitados abandonados, a los enfermos mentales y a los enfermos mal cuidados por sus familiares. San Luigi veía en la vida de estas personas un gran regalo de Dios que valía por lo que eran y no por los bienes que poseían. También defendió siempre la dignidad de los ancianos y de los enfermos incurables. Cindy, bienvenida y compártenos más sobre la vida de este santo. Gracias, Sandra. Sí, desde niño aprendí una fe viva que lo llevó a poner por obra la caridad con los más pobres. Cuando tenía 12 años, con una madura determinación, comunicó a sus padres que quería ser sacerdote. Cuando recibió la ordenación sacerdotal, multiplicó las iniciativas benéficas en favor de los pobres. Fue ordenado obispo en el año 1866 y su primera misión pastoral fue auxiliar a un anciano presbítero.
Afligido por la lejanía de la iglesia que muchos mostraban, inició un camino de ayuno y mortificación, que unida a sus oraciones y las ofrecía por la conversión de todos. Le confió a don Bosco estas palabras: tengo en el alma la caridad y la confianza de que Dios nos ha enviado al mundo a crear una sociedad justa y a servir en esta alegría de vivir. A los sacerdotes y monjas que le siguieron siempre les decía: confíen en Dios porque Él es el mejor respaldo y hagan su trabajo fuerte y duro, pero siempre con caridad, y hagan lo que les corresponda. Su amor por los más necesitados era muy evidente. Con aproximadamente 700 religiosas y 500 religiosos en 265 casas en los 4 continentes, se dedicaban a asistir a los huérfanos y a los ancianos que recogían en las calles, a los enfermos y a los ancianos de todas las edades. Y también en el terremoto de 1905 hizo una bonita labor por los damnificados y abrió un centro para los moribundos en este terremoto. San Luigi decía frecuentemente que existe una necesidad de vivir bien, pero hay mayor necesidad de morir bien. Una buena muerte lo es todo, especialmente en la actualidad, donde las personas solo piensan en las cosas materiales, en la vanidad y en divertirse, y olvidan y rechazan la eternidad. El 24 de octubre de 1915, a la edad de 73 años, quedó paralítico y falleció. Fue beatificado el 25 de octubre de 1964 por el Papa Pablo VI y fue canonizado el 23 de octubre del 2011 por el Papa Benedicto XVI. Su lema era: confiar en la providencia de Dios, esperar en Él. Ante el asombro por los logros que obtenía, decía: Dios es el que hace el trabajo. Se interesó porque hubiera una imagen de María dedicada a sus servidores, a la cual denominó Nuestra Señora del Trabajo. Un milagro realizado por intersección de este santo permitió cumplir con la última exigencia en su proceso de canonización. Este milagro se da en la vida del joven William Gibson, quien a los 21 años de edad se encontraba patinando a gran velocidad y sin casco, tuvo un accidente y sufrió un trauma cerebral. William fue trasladado al hospital en estado de coma y fue sometido a muchas cirugías. Su situación cada vez se agravaba más y las esperanzas de que sobreviviera eran cada vez menores. Los especialistas declararon de que el joven tenía un daño cerebral permanente y por esta causa su familia en algún momento pensó en desconectarlo. Pero un amigo cercano organizó y pidió una jornada de oración en muchas comunidades a sus familiares y amigos, y fue allí, en estos momentos de oración, cuando su madre colocó una reliquia debajo de su almohada, y contra todos los pronósticos médicos, el joven Gibson empezó a despertarse y empezó a reaccionar. Luego le dieron de alta en el hospital y logró su recuperación totalmente. Hasta acá hemos llegado en nuestra sección de Huellas de Santidad, deseándoles que Dios los bendiga y que la Virgen María los acompañe. Ven Espíritu Santo sobre nosotros. Ven en este momento que lo necesitamos. Necesitamos tu presencia en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras familias. Te pedimos tu presencia sobre todo para las personas que más te necesitan. Queremos caminar contigo. Queremos desarrollar toda nuestra vida en tu presencia. Sabemos que sin ti todo es más difícil. Todo se dificulta. El camino se torna oscuro. Pero si estamos contigo, podremos tener la esperanza. Podemos tener la fe, el amor, podemos seguir hacia adelante. En este momento en que tantos quieren renegar de la vida, que no aceptan la vida, que quieren morir, tu Espíritu, que eres vida, que eres fuerza, ven a nuestros corazones para poder tener un nuevo ímpetu y poder crecer cada día en tu amor. Espíritu Santo, ayuda a los corazones afligidos, ayuda allí a los enfermos que han perdido el sentido de la vida, para que tú riegues en ellos tus bendiciones.
bendice y protege a todas las familias de los enfermos, para que sepan aceptar esta nueva realidad en las familias, para que nunca escatimen esfuerzos en la protección de estos tus hijos predilectos que son los que sufren. Espíritu Santo, derrama tus dones sobre nosotros para tener fortaleza, sabiduría, piedad, consejo, todos los dones para poder seguir siempre adelante. Te entregamos todo lo que hay en nuestro corazón, que tú sabes, tú nos conoces mucho más de lo que nosotros nos conocemos. Espíritu Santo, ven, te lo pedimos en este día, en este momento. Ven a nuestros corazones, te lo decimos una vez más, porque queremos vivir contigo. Queremos encontrarle sentido a nuestra vida. Queremos vivir contigo, porque sabemos que la vida solo es contigo, porque tú eres siempre vida. Tú eres el dador de la vida y no importa la situación, no importa el dolor, no importa la enfermedad, si estamos contigo. Hoy queremos decirte que ya no queremos decir, lo más importante es la salud. Es importante, pero lo más importante sabemos que es estar contigo, no obstante tengamos problemas y tengamos enfermedad. Ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso para ustedes, queridos televidentes, para que los acompañe siempre, los proteja, les dé fuerza y los ayude a perseverar en la vida. Para ustedes, queridos enfermos, para ustedes que cuidan los enfermos, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Padre, le agradecemos de todas maneras que nos haya acompañado en este programa de parte de todo el equipo de Renovando tu Corazón. Estamos muy gratos de que sacerdotes como usted, estudiados, de todo el conocimiento que la Iglesia les ha aportado, venga y lo transmita a todos nosotros. Un Dios les pague y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a usted, Juan David, a todo el equipo de trabajo, todos los que han hecho posible este programa, por la invitación. Y recordemos siempre que nunca la muerte puede ser negada. Hay que aceptar la muerte, pero cuando Dios quiera. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y tenemos que cumplir ese proyecto de salvación y tenemos que ver la historia nuestra en la vida como historia de salvación. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Muy bien, televidentes, y a todos ustedes también les recuerdo, si tienen alguna necesidad o intención, nos puede escribir al correo que está pasando en pantalla. Estaremos orando en el transcurso de esta semana por todas sus necesidades e intenciones, pidiéndole al Señor que le atienda y escuche todas sus oraciones también. Le enviamos un saludo muy especial a todos que nos están observando y acompañando en los diferentes municipios del Oriente Antioqueño, por cada uno de los canales comunitarios, en los diferentes municipios y lugares del país, y a todos los que nos acompañan también por las redes sociales. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que sea Él el que derrame la gracia sobre todos ustedes en esta nueva semana que empieza.